Fórum y en nombre del Grupo Repsol, en concreto en nombre del presidente de Repsol, don Antonio Brufau, tengo el placer de darles la bienvenida a esta nueva edición del Foro de la Nueva Economía, que tiene la satisfacción especial de recibir hoy al nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo y el honor de que haya aceptado presentarle el ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro. La tribuna es suya. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta invitación, que decía es un honor. El honor es mío realmente, el poder estar aquí con todos ustedes, agradeciéndoles la presencia, agradecer al Foro Nueva Economía, también a los patrocinadores del acto, y hacerlo además en mi condición de compañero de gobierno, ¿no? Un compañero de gobierno presenta a otro compañero de gobierno, ¿no? Son lances nuevos para mí, es decir, de las diferentes variantes de la vida pública. Pero agradecer también la presencia de las autoridades que nos acompañan y también especialmente de los también otros compañeros de gobierno, la ministra de Empleo y Seguridad Social y el ministro de Defensa con nosotros. Bien, un presentador, sobre todo antes de comer, tiene que ser muy rápido, ¿no? Y certero y eficaz, sobre todo. Y un presentador, pues en definitiva, lo que decía antes, tengo el honor de facilitar la presencia en la tribuna de un compañero de gobierno que es un hombre capaz para afrontar una de las áreas de las principales reformas económicas que estamos acometiendo desde el Gobierno, el área de hacer también a nuestro país más moderno, como es en el área de la energía, que es un elemento absolutamente fundamental y que debe insertarse esa reforma en el ámbito energético, en la mejora de la capacidad de competir y, por tanto, de crecer y de crear empleo de nuestro país y teniendo en sus manos la responsabilidad de las grandes áreas económicas de manera directa, como son la industria y como son el gran eje de los servicios, el turismo. Bueno, José Manuel Soria, yo le conocí hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Hace tiempo porque no lo digo por él, lo digo por mí, en el sentido de que el tiempo pasa inexorablemente y en algunos somos reincidentes, ¿no? Es decir, como es mi caso. Yo le conocí allí en Las Palmas, en el sentido de que ya le había conocido también en el propio ministerio, cuando era secretario de Estado de Economía, y él es esa clase de políticos que tienen una especial preparación, una especial capacitación técnica, técnico-comercial y economista del Estado, con una muy pronta vocación política. Necesitamos esos políticos, necesitamos políticos con mucha preparación para entender ese mundo y para liderar las reformas que necesita un país como España. Y por eso yo celebré, ya en los años 90, que personas que podían estar haciendo otras cosas en la propia función pública o en el ámbito privado, sirviendo a su país, por supuesto, que se puede y se debe servir a tu país en el ámbito privado, pero él ya mostraba una clarísima condición en ese sentido, vocación política, que le lleva enseguida en su pueblo, en su tierra, pero en su pueblo, también en Canarias y en Las Palmas, a ser alcalde, a ser presidente del Partido Popular, a presidente del Cabildo, a ser, en definitiva, también en la segunda categoría, inmediata categoría del Gobierno de Canarias, vicepresidente y responsable de las finanzas. Y hoy miembro del Gobierno de España, encargado de unas de las grandes áreas de reforma económica. En el Gobierno estamos decididos, y esta es nuestra expresión, nuestra voluntad, a que estas primeras semanas, no prolongadas en forma de demasiados meses, vamos acometiendo las reformas que necesita nuestro país para volver a generar credibilidad, confianza e incluso ilusión en términos
de ser capaces de desarrollar y volver a la senda de crecimiento económico y de creación de empleo. Reformas del sector público, en primer lugar, poner orden en la casa del Estado. Esa es una primera condición para salir de esta crisis, y esas reformas están en marcha. Está concretada en una nueva ley de estabilidad presupuestaria, reforma financiera, reforma del sector bancario, que esta misma mañana en el Congreso de los Diputados ha refrendado en su votación muy mayoritariamente esa reforma bancaria, que también es fundamental para, en primer lugar, enviar una señal de realismo en términos de valoración de los activos bancarios, de los activos inmobiliarios, y facilitar la vuelta a la concesión, a una oferta de crédito que vuelva a ser impulsora del crecimiento y de la creación de empleo, y reformas en el ámbito laboral que también la ministra llevó adelante el pasado viernes, una reforma laboral muy completa, la más completa que se ha hecho en España desde que nos dotamos del Estatuto de los Trabajadores, reformas que modernizan nuestras relaciones laborales en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito de la empleabilidad y en el ámbito, por supuesto, de la contratación y de la estabilidad en las relaciones de la contratación entre empleador y trabajador. Y este ritmo de reformas es, en definitiva, el que debe devolvernos a todos la confianza y la seguridad, y decía la imagen, como país. Ese ritmo de reformas que, con el presidente Rajoy a la cabeza, la verdad es que venimos de celebrar la comisión delegada, ¿verdad, ministro? Que no paramos un segundo, todos con los deberes puestos, y que también iremos traduciendo en iniciativas políticas claramente impulsadora de la modernización de España. Y en manos del ministro Soria, fíjense que no es mi competencia ni poner ni nombrar ministros, válgame Dios. O sea, válgame Dios. A mí me pasa lo contrario, ¿no? Que me repescan, o sea, en ese sentido. Pero estaba seguro, en la última convención que hicimos, donde tuve también el honor de que estuvieras en mi mesa, yo coordinaba esa mesa, me dirigía a él con toda la seguridad de que realmente íbamos a estar juntos en muy poco tiempo en una tarea de gobierno que ciertamente es difícil, pero no puede ser más apasionante, ¿no? Reformar España para volver a mostrar lo que es España, un gran país con una capacidad de crecimiento y de creación de empleo que cuando se ponga en marcha, y eso será pronto, volveremos a liderar Europa en desarrollo y en bienestar. Muchas gracias. José Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias. Querida ministra de Empleo, querido ministro de Defensa, querido ministro de Hacienda, distinguidas autoridades, señoras, señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En primer lugar, permítanme que mis primeras palabras sean para expresar agradecimiento a la organización de este acto, a los patrocinadores, por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes una serie de reflexiones en relación a las cuestiones que son materia del Ministerio cuya responsabilidad el presidente del Gobierno me ha encomendado. Quiero en estas primeras palabras también expresar gratitud a mi amigo, compañero de Gobierno, Cristóbal Montoro, por las palabras de afecto y de cariño que ha tenido durante esta presentación, que está sin duda alguna fundamentada en una relación larga de amistad, como ha dicho él, y de la que yo quiero reconocer que he aprendido mucho a lo largo de tantos años en el Partido Popular. Señoras y señores, es evidente que el mayor problema que hoy tiene la economía española es el problema del desempleo, el problema del ritmo de destrucción de empleo. El paro registrado en el mes de enero nos da una buena cuenta de ello.
así como el volumen de desempleo acumulado en términos de encuesta de población activa, véase el último dato correspondiente a diciembre del año 2012. Por ello, el objetivo esencial del conjunto de la política económica del Gobierno no puede ser otro que generar condiciones para que pueda volverse a crear empleo, lo cual requiere previamente generar condiciones para el crecimiento económico, lo que equivale en definitiva a impulsar el consumo, impulsar la inversión e impulsar las exportaciones. Significa también que tenemos que hacer un esfuerzo, así lo ha indicado el ministro de Hacienda, para reconducir el déficit público, por muchos motivos. En primer lugar, para cumplir nuestros objetivos y compromisos en relación a nuestros socios europeos. En segundo lugar, para generar confianza, generar credibilidad respecto a la política económica que lleva a cabo el Gobierno. Y en tercer lugar, para limitar el efecto de expulsión que déficits públicos excesivos generan siempre en relación a las posibilidades y oportunidades de financiación de actividades, inversiones del sector privado. Es verdad que el punto de partida incluye circunstancias ciertamente adversas. Ya lo sabíamos, ya lo sabemos. En efecto, las previsiones dadas por el Fondo Monetario Internacional, las previsiones del propio Banco de España nos informan precisamente de que no se prevé una senda de recuperación en el corto plazo. Estamos además a la espera de las previsiones macro de la Comisión Europea que estarán previsiblemente para la última semana de este mes de febrero. Sin embargo, quiero subrayar que ninguna previsión, por adversa que sea, va a desalentar al Gobierno en la aplicación de las reformas y en las políticas que la economía española precisa al efecto. Estas reformas afectan a todos los ámbitos de nuestra economía, afecta a todos los sectores de nuestra economía, afecta a los sectores regulados y afecta también a los sectores no regulados. Son reformas que hay que hacer, ya ni siquiera por consideraciones de tipo ideológico. La mayor parte de ellas hay que hacerlas por puro sentido común. Ya no pueden esperar más. Hay que hacerlas y además hay que hacerlas bien, hay que hacerlas cuanto antes y además hay que hacerlas con determinación. Como puede observarse, tras las primeras semanas de Gobierno y constatando las distintas medidas que en los sucesivos consejos de ministros se han ido adoptando por parte del Gobierno, son reformas que afectan a todos los ámbitos sin que sean una excepción el conjunto de las materias cuya responsabilidad me ha encomendado el presidente del Gobierno. En primer lugar, respecto al sector del turismo. Como es sabido, el pasado año 2011 fue un buen año turístico. Tuvimos en España 57 millones de visitantes extranjeros, un 8% superior a lo que habíamos tenido el año anterior. Aumentó el gasto turístico en un 8,1% y el sector del turismo representó en torno al 11% del Producto Interior Bruto. El turismo sigue siendo, por tanto, uno de los factores esenciales en la proyección de España en el resto del mundo. Pero no estaríamos acertando si consideráramos que el buen comportamiento del turismo en 2011 ha sido por factores endógenos. No lo ha sido. Es verdad que nuestras fortalezas por el lado de la oferta siguen siendo potentes en el sector turístico. Tenemos unas condiciones naturales que así nos informan de ello. Tenemos clima, playa, experiencia, tenemos un sector maduro y, al contrario, el comportamiento favorable del sector en un año difícil como el año 2011 hay que buscarlo en factores exógenos. En primer lugar, la evolución del tipo de cambio del euro con la libra para explicar una parte del incremento del turismo británico en nuestro país. En segundo lugar, la mejora perceptible en la economía alemana durante la segunda parte del año 2010 y el primer semestre del año 2011. Es verdad que eso ahora mismo hay que matizarlo. Y en tercer lugar, no nos engañemos, una gran parte del incremento de la afluencia de turismo convencional a España durante el año 2011 ha estado directamente vinculado a los sucesos conocidos como la primavera árabe, fundamentalmente en países emisores, en países receptores como Túnez y Egipto. El objetivo del Departamento en materia turística es consolidar su participación en el Producto Interior Bruto para convertirlo en uno de los motores de la recuperación. Hacerlo además en un contexto externo adverso, o desde luego más adverso que el que teníamos hace un año, dado que la evolución de las economías centrales de la Unión Europea ha ido claramente a peor y, en segundo lugar, no podemos basar nuestra competitividad en lo que son los males ajenos.
A la luz de todo ello, la Secretaría de Estado de Turismo trabaja con operadores, con comunidades autónomas y también con corporaciones locales en distintas orientaciones que tienen que ver con el lado de la oferta y también con el lado de la demanda. En lo que se refiere al lado de la oferta, el 75% de la oferta turística española, como es bien sabido, constituye la oferta de lo que se conoce como el producto de sol y playa. Sin duda, un ciclo maduro, lo cual tiene ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. Dentro de las ventajas, tenemos que tener en consideración que es un destino muy conocido, en segundo lugar, por tanto, un destino con costes marginales de retención de clientes. Pero tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, la elevada presencia en los mercados emisores, que hace difícil incrementar las cuotas de participación, no siendo por factores exógenos como el que comentaba antes de la primavera árabe. En segundo lugar, otra de las debilidades que tenemos es la creciente competencia en materia de sol y playa, así como en la oferta complementaria que va unida a este tipo de productos. El precio pasa a ser, por tanto, una de las variables relevantes, pero cuidado, las disminuciones de precio no podemos utilizarlas como herramientas de aumento de la competitividad. Ello disminuiría la capacidad empresarial para generar excedentes, con lo cual también estaríamos mermando al propio tiempo la capacidad para reinvertir en la necesaria modernización. Por tanto, los ajustes vía precios, pensamos, no pueden ni deben ser la solución. La respuesta debe ser fidelizar al cliente. Tenemos que ser capaces de actualizar el destino. La parte alojativa de lo que es el destino tiene que corresponder en cuanto a su actualización a lo que es la iniciativa privada. Por tanto, promotores, por tanto, propietarios, por tanto, empresarios. Y ahí el conjunto de las administraciones, sea el Estado, sean las comunidades autónomas o sean las corporaciones locales, lo que deben hacer es dotarse de la flexibilidad necesaria para que aquellos operadores que quieran plantear ese tipo de reformas, de actualización, de modernización en la oferta alojativa, puedan hacerlo sin tener más trabas, más restricciones y más frenos de aquellos que en la actualidad están enfrentando. Pero hay otra parte de la actualización y modernización del sector turístico, que es aquel que tiene que ver con los espacios públicos. Lógicamente ahí, en la medida en que los destinos turísticos están localizados en municipios, tiene un papel relevante la corporación local correspondiente, pero luego siempre con el apoyo del gobierno autonómico correspondiente y desde luego también con el apoyo del Estado a través de la Secretaría de Estado de Turismo. El compromiso del Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo en esta materia es apoyar y coordinar, apoyar financieramente tales iniciativas y aparte de todo ello, lógicamente también llevar a cabo un conjunto de iniciativas legales que no corresponden necesariamente a este Ministerio. Hablo como, por ejemplo, la reforma en profundidad que ha sido anunciada por parte del Ministro de Agricultura y Medio Ambiente de la Ley de Costas, no para hacer un estropicio en las costas españolas, sino por una razón muy sencilla, para intentar incorporar valor a través de una utilización racional, una utilización no abusiva de las costas españolas, pero eso sí, pudiendo incorporar lo que es el valor de esas costas también al producto turístico. Esto por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, tradicionalmente la promoción del turismo, aparte de la promoción pública, desde el punto de vista de lo que es la promoción privada, en un modelo como el actual español ha sido llevado a cabo por parte de los tour operadores. Pero hoy ese modelo está en transformación. Hay un aumento en la concentración de los turoperadores, sobre todo en el tema de la turoperación europea, con lo cual está aumentando progresivamente el poder de compra de estos operadores al propio tiempo que llevan a cabo una posición de relativo dominio, con lo cual hay menos actores y disminuye, lógicamente, la capacidad de los proveedores para comprar, lo cual también lleva consigo unos menores márgenes. En segundo lugar, la incorporación de líneas de bajo coste ha ido despaquetizando el paquete, ha ido despaquetizando el viaje europeo. En tercer lugar, factores como Internet constituyen también otra de las cuestiones que han contribuido a transformar el modelo, ya que ahora el proveedor en destino debe invertir en marketing. Antes lo hacía exclusivamente el tour operador, con lo cual también el proveedor en destino está asumiendo una parte del riesgo comercial, lógico, pero también contribuye a disminuir su margen. Durante los últimos años hay algunas comunidades autónomas en España, también hay algunas corporaciones locales que a través de acuerdos de co-marketing o de un marketing
de colaboración, tanto con turoperadores como con compañías aéreas, han ido prestando subsidios y subvencionando con el fin de que haya una mayor frecuencia de estas compañías a estos destinos. Ha sido una práctica copiada directamente de destinos en absoluto maduros, destinos incipientes que justamente las utilizaban para intentar aumentar su presencia en el mercado. Sin embargo, creemos que son prácticas de pan para hoy, de hambre para mañana. El Ministerio no las comparte, van contra la libre competencia, son discriminatorias porque se aprovechan de ellas algunas compañías y otras no, desalientan a las compañías tradicionales, detraen recursos públicos, aparte de que hacen decaer la imagen del destino y, por lo tanto, nosotros creemos que este tipo de prácticas simplemente no deben ser llevadas a cabo. Por todo ello, las medidas y reformas que deben plantearse para el sector turístico son aquellas que deben permitirnos adaptarnos a los cambios, adaptarnos a las nuevas circunstancias. Pero no solo en materia turística. Desde el punto de vista de la industria, España no puede renunciar a ser una economía industrial. Las iniciativas en esta materia, por parte del Ministerio, van encaminadas a recuperar el peso del sector industrial en nuestra economía. En efecto, en el año 2004, el sector industrial pesaba un 18,5% dentro del Producto Interior Bruto. En el año 2010 era de un 16,1%, por tanto, una disminución en términos relativos superior al 2%. No solo no ha sido compensada no solo no ha compensado el sector industrial la caída importante que se ha producido en el sector de la construcción, sino que además ha disminuido su propio peso dentro del Producto Interior Bruto. La política industrial del Gobierno será una política activa, pero no será una política dirigista. Serán las empresas industriales quienes decidan qué invertir, qué producir, cuándo invertir, cuándo producir, cómo invertir, cómo producir, cuánto invertir y dónde invertir. Lo que debe hacer el Gobierno, lo que debe hacer el conjunto de las administraciones públicas a tal efecto es procurar que haya un marco jurídico y administrativo que sea un marco claro, que sea un marco transparente, que sea un marco estable, que sea un marco seguro. Y en segundo lugar, debemos procurar también un sistema regulatorio, en su caso, que vele por las reglas claras en materia de competencia y además que no sea un marco regulatorio sustitutivo de la Administración. En ambas cuestiones está trabajando el Gobierno en su conjunto y, desde luego, también el Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo. El Ministerio seguirá en materia industrial con políticas de apoyo, de ayuda y de impulso a la industria para la reindustrialización y también para obtener ganancias de competitividad. Ahora bien, todo ello vamos a hacerlo y hay que hacerlo compatible, ese es el entorno que enfrentamos dentro de lo que son los nuevos escenarios presupuestarios, dentro de lo que son las disponibilidades reales y no ficticias de recursos y, desde luego, con las condiciones financieras que dentro de ese marco sean posibles. Pero al margen de las medidas e iniciativas concretas en materia industrial, es evidente que la recuperación de la industria, como del resto de los sectores, va a depender también del conjunto de reformas como las que ya está poniendo en marcha el Gobierno. Se refirió a ellas con anterioridad el ministro de Hacienda. La ley de contención del déficit público a través, la contención del déficit público a través de la ley de estabilidad presupuestaria que hace poco llevó el ministro de Hacienda con validación en el Congreso de los Diputados. Algo tan sencillo como ceñirnos a una disciplina presupuestaria que nos evite en el futuro los disgustos enormes en términos políticos, también en términos económicos y financieros, de ir a desequilibrios presupuestarios que una economía como la española simplemente no se puede permitir. En segundo lugar, reforma del sistema financiero, tal como la que en el día de hoy ha sido convalidada en el Congreso de los Diputados de la mano del ministro de Economía, Luis de Guindos. Reforma del mercado laboral, tal como convalidó hace algunos días también en el Congreso de los Diputados, que fue aprobada por parte del Consejo de Ministros a iniciativa de la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Y, desde luego, también será necesaria la reforma en materia energética. Una reforma que ha de ser compatible con la situación actual del mercado energético y una reforma que ha de ser compatible con la situación real que afronta el sector energético en la actualidad. En España disponemos de una combinación
disponemos de un mix energético, creo que relativamente equilibrado si lo comparamos con otras economías de la Unión Europea. Por tanto, creo que no hay gran problema desde el punto de vista de la necesidad de reequilibrar ese mix. Sin embargo, tenemos algunos problemas. El más importante de ellos, la tasa de acumulación anual de déficit tarifario y, en segundo lugar, el propio déficit tarifario que, como consecuencia de lo anterior y a lo largo particularmente de los últimos 7 años, se ha ido experimentando en nuestro país. Hace poco el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto 1 del año 2012 que tenía como objetivo el limitar temporalmente el conjunto de las preasignaciones que como requisito previo establece el Ministerio de Industria, de Energía y Turismo con el fin de que los distintos promotores puedan ser acreedores de primas a distintas tecnologías basadas fundamentalmente en energías renovables, aunque también afecta a energías como la cogeneración, la biomasa y la hidráulica. Pues bien, este decreto no tiene como finalidad por sí mismo, sí como parte de un paquete global, no tiene como finalidad por sí mismo el terminar ni con la tasa de acumulación del déficit tarifario anual, ni tampoco con lo que es la cuantía total de déficit tarifario que ya se ha acumulado a lo largo de los últimos años. Pero este Real Decreto lo que sí persigue es emitir una señal clara de que la situación a la que se ha llegado en esta materia es simplemente insostenible y que si no ponemos remedio, lo que hoy es un déficit energético puede convertirse con el paso del tiempo en un déficit financiero. El Real Decreto no frena en modo alguno lo que son las inversiones que en libertad desea hacer cualquier tipo de operador en España, cualquier persona física o jurídica en esta materia, siempre y cuando tenga la correspondiente autorización administrativa por parte de la comunidad autónoma, siempre y cuando tenga la correspondiente autorización municipal por parte del ayuntamiento, siempre y cuando tenga la conexión a la red y siempre y cuando, lógicamente, tenga el aval bancario. Por tanto, por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, lo que se hace es establecer una limitación temporal. ¿Hasta cuándo la temporalidad? Pues fundamentalmente hasta que podamos ser capaces de controlar el ritmo de acumulación anual del déficit de tarifa. Y es verdad que no hay que confundir el déficit de tarifa acumulado con lo que es el déficit público, pero quiero hacer una observación. Ese déficit de tarifa, en los términos en los que hoy está siendo soportado por parte de los operadores eléctricos, teniendo en cuenta que hay una parte importante también titulizada, hay que tener en cuenta que a futuro, sea en el corto, sea en el medio o sea en el largo plazo, yo espero que sea más corto que largo, tendrá que ir o a la factura de los consumidores, o al balance de los operadores, o a las cuentas públicas. Yo creo que nadie con sentido común podría pensar que cualquiera de estas soluciones unilaterales puede y debe ser la solución al déficit de tarifa. Por tanto, en lo que tenemos que trabajar es en un mix, en una combinación para que haya una distribución de la carga, pero eso sí, con el objetivo claro, inequívoco, desde luego objetivo irreversible para el Gobierno de controlar, insisto, la tasa de acumulación y luego encauzar la cuantía que ya está acumulada. Hemos tomado, señoras y señores, algunas decisiones en materia de fuentes de generación y sector y fuentes energéticas primarias. En materia de energía nuclear, como saben ustedes, se ha tomado una decisión en absoluto de carácter ideológica, como antes aludía, sino simplemente de sentido común, que es la decisión de ubicar de una vez el almacén de residuos nucleares en una parte de España. Quiero decir que el proyecto estaba totalmente avanzado, estaban delimitados todos los municipios, 8 en total, que cumplían el conjunto de los requisitos que se establecían al efecto, y lo único que fue necesario fue, en primer lugar, llegar a un acuerdo con un presidente autonómico, en este caso, para ubicarlo en un municipio de la comunidad autónoma, tener el acuerdo del municipio. Desde luego quiero decirles que el municipio al que va Villar de Cañas celebró de una manera muy clara el que fuera allí, teniendo en cuenta la inversión que hay, los efectos multiplicadores y lo que puede suponer para el desarrollo del municipio y de la zona, y luego llevarlo a Consejo de Ministros. Por tanto, creo que una decisión absolutamente de sentido común. Lo que no tenía mucho sentido era seguir demorando una decisión que solo está comportando costes económicos y financieros diariamente, mensualmente, anualmente, y además que teníamos que hacerlo en todo caso. También hemos pedido, como saben ustedes,
al Consejo de Seguridad Nuclear que se nos informe respecto a la posibilidad de que el reactor activo en Garoña pueda llevar su vida útil hasta el año 2019 en los términos en los que este mismo Consejo de Seguridad Nuclear se había expresado hace 2 años. No tenemos todavía la respuesta, pero lógicamente la decisión del Gobierno será una decisión que tendrá que ver con el contenido de ese informe del Consejo de Seguridad Nuclear. No se trata de que este Gobierno sea más pronuclear ni menos pronuclear. De lo que se trata, en definitiva, es que, tal como dijo el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, aquí, en España, en nuestra economía, no podemos permitirnos muchos lujos. Y, desde luego, hay uno que no nos podemos permitir, y es infrautilizar capacidad instalada de generación de energía y, desde luego, el caso de los reactores nucleares que están activos y todavía pueden tener una cierta vida útil, es un ejemplo de libro. En segundo lugar, quisiera hacer alguna consideración también respecto a hidrocarburos. Bien, saben ustedes que la noticia de estos días, la noticia es el embargo de la Unión Europea a los suministros de Irán, y en concreto, a lo largo del día de ayer, yo me encontraba en Argel con el ministro de Asuntos Exteriores, se produjo una noticia a través de teletipos, según la cual, luego desmentida, en el día de ayer Irán suspendía los suministros a determinados países de la Unión Europea. Realmente no fue así. El propio ministro de Asuntos Exteriores se puso en contacto con nuestro embajador en Irán, que le desmintió la noticia. Lo que había planteado en definitiva el Gobierno de Irán es que esos suministros, al menos hasta que se inicie formalmente el embargo de aquí a unos meses, pues tendrán que cumplir una serie de condiciones. Quiero decir al respecto que, afortunadamente, desde que empezó a verse la posibilidad, a vislumbrarse la posibilidad de que ese embargo podía llegar y que, por tanto, afectara a nuestro nivel de suministro. Téngase en cuenta que en España de Irán se importa aproximadamente, se importaba, ya menos, pero se importaba en el mes de noviembre todavía cerca de un 15%, exactamente un 14,7%. Ayer mismo estuve hablando nuevamente con los grandes operadores, importadores de crudo iraní en España, y me garantizaron que ya tenían previstos los contratos para el caso de una eventualidad de esta naturaleza, y por tanto tengo que decir satisfactoriamente que ese seguro de suministro está garantizado y que de momento al menos no se prevé, no se plantea, no hay necesidad de activar el mecanismo de las reservas estratégicas a través de CORE. Una palabra antes de dejar el tema energético respecto al gas. Como les decía, ayer el ministro de Asuntos Exteriores y yo mismo estuvimos en una visita a Argel. Tuvimos en primer lugar un encuentro con el conjunto de empresas, muchas por cierto, que en distintos sectores operan desde hace ya tiempo, tienen inversiones directas en Argelia, en sectores muy variados y en una economía que tiene realmente, creo que, muy buenas perspectivas. Tiene por delante un plan de inversión quinquenal 2010 al 2014 nada más y nada menos de cerca de 300.000 millones de euros. Para España es una economía, es un país sumamente importante, por cuanto España es el segundo cliente de gas para Argelia, pero para nosotros es nuestro principal suministrador, y de todo el gas que importamos un 40% viene justamente de ese país. Después de tener a lo largo de todo el día un encuentro con distintos miembros del Gobierno y después en la tarde un largo encuentro con el presidente de la República, nuestra impresión es que se reabre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, lo cual es importante. Es importante para el sector energético en general, es importante para el sector del gas en particular y es importante para las perspectivas potenciales que tienen las empresas españolas en esa economía. Desde el Gobierno, en relación al gas, nosotros nos planteamos fundamentalmente 3 objetivos. El primero de ellos, garantizar el suministro. Creo que desde el punto de vista de lo que son las fuentes fundamentales de suministro, eso está bien, eso va bien. En segundo lugar, mejorar las interconexiones. Antes de ayer, en el Consejo de Ministros al que pude asistir en Bruselas de Ministros de Energía, se debatió el reglamento de infraestructuras. Hay prevista una cantidad inicial de 9.100 millones de euros en el próximo periodo de perspectivas financieras del 2014 al 2019. No significa que la cantidad final vaya a ser forzosamente esa. Nuestra posición es una posición de que debe ser el mercado quien financie en general todas las infraestructuras que estén asociadas
al gas, pero desde luego, siempre y cuando de determinadas inversiones se deduzcan externalidades positivas, pues que pueda haber una cofinanciación al menos por parte de estos recursos comunitarios. Por tanto, yo creo que la mejora de las interconexiones también, tanto por el sur como por el norte, debe ser y va a ser otro de los objetivos de la política energética del Gobierno en materia de gas. Y luego, en tercer lugar, una cuestión a la que sí tenemos que prestar atención en materia de gas, es vigilar que la generación de déficits tarifarios en este sector no se nos vaya por un camino que nadie desea. La situación a día de hoy es que las distintas infraestructuras de lo que es el sector del gas, sean tubos gasoductos, sean regasificadoras o sean almacenamientos subterráneos, se financian con el coste de los peajes, el precio que paga al final el consumidor por el gas es una parte que es el coste de la energía, pero luego, como todos sabemos, sectores regulados está la parte de los peajes. Pues bien, el consumidor en su factura está pagando también, por tanto, la parte que le corresponde al coste de las infraestructuras. Pero hoy, en España, desde hace algunos años, estamos en una situación de caída de la demanda del gas. En el año 2012, las estimaciones de la Secretaría de Estado de Energía es que vamos a estar en una demanda aproximadamente de 371 teravatios hora, lo cual es inferior a los 400 teravatios hora que teníamos en el año 2008. Sin embargo, al propio tiempo que se da esta caída en la demanda, desde el año 2008 se da otro fenómeno curioso, y es que han aumentado las inversiones en infraestructuras de tal forma que el aumento del coste de las actividades reguladas está en el entorno del 65%. Y además, el grado de utilización de las plantas regasificadoras en el año 2011 está en el entorno de un 50%. Todo ello nos ha llevado a que en el año 2011 haya un déficit de tarifa ya de 229 millones de euros. Evidentemente no estamos en la situación del déficit tarifario eléctrico, pero sí que creemos que es una señal de alerta y por ello el Ministerio está preparando una reforma profunda en la retribución de las actividades reguladas para evitar que en el gas se pueda producir un problema similar al que tenemos en el sector eléctrico. Será una reforma que va a garantizar la capacidad y la competitividad de las empresas del sector. Será una reforma que no va a lesionar en modo alguno los derechos, pero será una reforma que impida caer en niveles o en errores similares a algunos que se han cometido. Termino. En relación al sector de las telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información ya trabaja en las líneas siguientes. En primer lugar, avanzar en la liberalización del sector para aumentar la competencia. En segundo lugar, estimular el esfuerzo inversor de los operadores y para ello tenemos distintas herramientas. En primer lugar, tenemos en marcha el proyecto de reforma de la Ley de Telecomunicaciones para conseguir distintos objetivos. El primero de ellos, recuperar la unidad del mercado, disminuyendo barreras y disminuyendo trabas. Se trata de facilitar el despliegue de redes fijas y móviles de la siguiente generación. No se nos escapan, lógicamente, los efectos que todo ello tiene sobre la necesidad de redistribuir el espacio radioeléctrico. En segundo lugar, se persigue simplificar el marco normativo de tal forma que aumente la seguridad jurídica. En tercer lugar, se persiguen que hayan reglas estrictas para la participación en este sector del conjunto de las administraciones públicas. En definitiva, se trata de que haya una mayor transparencia en el mercado. Y en cuarto lugar, otra de las herramientas será la potenciación de los derechos de los usuarios. Dentro de la política de las telecomunicaciones, perseguimos también la simplificación y mejora de la regulación del sector, lo cual significa velar por las reglas de competencia, vigilar que la siga haciendo el Ministerio y que el regulador regule, pero que no sustituya lo que es el Ministerio. El Gobierno prepara un plan nacional de redes ultrarrápidas cuyos objetivos son los siguientes. En primer lugar, permitir una planificación estratégica integral de las inversiones y estimular la demanda ante la generación de oferta. Y en segundo lugar, tener redes de cuarta generación y disponibilidad del espectro en función del dividendo digital. Acabo.
Respecto a la sociedad de la información, estamos en un cambio de etapa que viene marcado por la consolidación de esta sociedad de la información. Nos proponemos avanzar hacia la agenda digital europea y para ello tenemos herramientas, tenemos un programa de modernización del conjunto de las administraciones públicas, la herramienta de la coordinación a las comunidades autónomas y corporaciones locales, el impulso a las políticas del comercio electrónico, fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas y también para las microempresas. En cuarto lugar, racionalización del sector público empresarial de tal forma que se disminuyan las duplicidades. Para ello, el Gobierno está elaborando una agenda digital europea que tiene como finalidad acelerar la consecución de los objetivos de la agenda digital europea. En definitiva, una agenda, señoras y señores, reformista, una agenda reformista de todo el Gobierno, desde luego también del Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo. Una agenda de reformas que es verdad, ni garantiza a corto plazo el crecimiento económico, ni garantiza a corto plazo la generación de empleo, pero una agenda de reformas en definitiva que se articulan como condición totalmente necesaria para sentar las bases de una recuperación sostenida. Una recuperación que el Gobierno en su conjunto, desde luego, yo también, tenemos el convencimiento de que va a venir. Somos una nación con fortalezas claras. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Ahora es verdad, hay más dificultades que en otras veces en lo que lo hemos hecho. Pero ahora también quiero decir que contamos con un Gobierno que está decidido a actuar, que está decidido a reformar y que está dispuesto a hacerlo con la determinación, con esa determinación con la que se han ido tomando el conjunto de medidas que los distintos consejos de ministros han venido tomando desde el pasado 30 de diciembre, que en modo alguno están todas tomadas, que vamos a seguir tomando y que con ese convencimiento estoy seguro que se va a sentar la base de una recuperación sostenida. Muchas gracias. Si le parece, señor ministro, empezamos por un tema que le sonará muy de los más habituales que se le plantean a usted últimamente. Le voy a leer algunas preguntas, no todas, en relación a ese tema. Fernando Mover dice: tarifas eléctricas, déficit tarifario, se buscarán soluciones consensuadas. Pablo Allende Salazar, del periódico, dice: reformará el Gobierno la estructura de tarifa antes de la revisión de la luz, el 1 de abril, si no, ¿cuándo se hará? Rosa García, consejera delegada de Siemens en España: Cuando usted habla de mantener parte del déficit de tarifa eléctrica en el balance de las operadoras, ¿a qué se refiere? Carlos Segovia dice: ¿cómo puede bajar el recibo de la luz y el precio de los carburantes? Y Conchi, de La Vanguardia, dice: ¿cómo se va a reducir el déficit de tarifa de 24.000 millones si no hace quita ni tasa a las nucleares? Sírvase usted como quiera. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han planteado estas cuestiones. En primer lugar, el déficit de tarifa, tal como se pone de manifiesto por las preguntas que han formulado al respecto, es en efecto uno de los problemas más importantes que tiene el sector energético, el sector eléctrico y desde luego que tengo yo en el Departamento de Industria, Energía y de Turismo. La solución que se dé será por consenso. El consenso es una herramienta, el consenso es un instrumento que a mí me gusta utilizarla siempre. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el Gobierno también tiene que gobernar y gobernar significa tomar decisiones. Vamos a intentar que el conjunto de las medidas que se tomen para paliar el ritmo de incremento del déficit primero y luego terminar con el déficit de tarifa, pues sea o tenga el máximo consenso y grado de acuerdo posible. Ahora bien, si no es posible el acuerdo, el Gobierno no puede obviar la obligación que tiene
de terminar con el déficit de tarifa. ¿Serán las reformas que estamos preparando en el Ministerio anteriores o posteriores al momento en el que se produzca el próximo incremento o decremento o estabilidad en el recibo de la luz el 1 de abril? Ahora mismo no lo sé y por eso no puedo contestar. El secretario de Estado de Energía, que está aquí con su equipo, está trabajando y además trabajando a un ritmo fuerte en un paquete global de medidas que pongan solución a estos dos problemas, la tasa de aumento del déficit y la solución al déficit acumulado. ¿A qué me refiero cuando se pregunta que una parte del déficit esté en el balance de las eléctricas? Bueno, yo lo que dije antes es que ahora mismo una parte de ese déficit está en los balances de las empresas públicas y de las empresas eléctricas y hay otra parte que está titulizado. Pero lógicamente que la solución al déficit tarifario no puede ser nunca que sean las empresas operadoras aquellas que asuman el déficit en su conjunto. ¿Pueden asumir una parte o no? Pues bueno, yo creo que estas cosas se pueden hablar, pueden hacerlo de una manera directa e indirecta, también se puede hablar, pero lo que sí es verdad es que estaremos todos de acuerdo en que una cuantía de la naturaleza que ahora mismo tenemos en el entorno de 24.000 millones de euros no puede, desde luego, asumirla en su totalidad. Ni los consumidores y tampoco, desde luego, en el contexto en el que estamos, podríamos admitir que ese déficit tarifario se convierta en déficit público. Imaginen ustedes, con unos objetivos que tenemos de déficit público del 4,4% para este año y un 3% para el próximo año, que cargáramos el déficit público todavía más con 24.000 millones de euros. Por tanto, la solución tiene que ser una solución de combinación. En eso está trabajando la Secretaría de Estado de Energía y, desde luego, yo calculo que más pronto que tarde las tendremos encima de la mesa. Muchas gracias, ministro. José Manuel González Huesa dice: el precio de la gasolina super alcanza su máximo histórico con el litro a 1,4 euros, un 9,5% más que el año pasado. Teme que la próxima desaparición de la importación de crudo de Irán aumente más el precio. Antonio Muñoz, de Diario Público, contempla medidas extraordinarias de ahorro energético ante la subida de los precios del petróleo. Miguel Sánchez, de la COPE, el Gobierno se plantea tomar alguna medida si el precio de la gasolina sigue subiendo. Y Gemma Huesca, de Europa Press, dice: ministro, ¿a qué se debe este aumento histórico del precio del petróleo? ¿Debería la Unión Europea mantener las sanciones a Irán? Bueno, pues empezando por esto último, la decisión de la Unión Europea es una decisión colegiada, es una decisión del conjunto de los gobiernos de la Unión Europea, es una decisión apoyada por el Gobierno de España. Es verdad que en la posición que expresamos en el Consejo, pues conseguimos retrasar que el inicio del embargo fuese, en vez del 1 de abril, que fuese el 1 de julio, para poder, digamos, recomponer lo que es la posibilidad de aprovisionamientos con otros orígenes. Ese trabajo, como antes les decía, creo que lo han hecho bien los operadores más importantes que traen crudo de Irán y, desde luego, no se prevé, con la información que disponemos ahora mismo en el Ministerio, que puedan producirse, digamos, problemas de suministro, teniendo en cuenta que ya tienen previsto cubrirlos con otros orígenes. Cuestión distinta es que si continúa la escalada en la zona y continúa pues el efecto y el impacto que está teniendo sobre los precios del barril, pues esto finalmente tenga un efecto en el mercado de los refinados, ¿no? Lógicamente, lo deseable es que esto no ocurra así y, desde luego, la apuesta del Gobierno siempre será que no ocurra así. Pero también hay que tener en cuenta que el margen de maniobra que tiene el Gobierno para influir en la regulación de estos precios, pues es un margen de maniobra muy limitado, a no ser que sea por el margen de maniobra que da la fiscalidad. Ya se sabe que hay una parte importante que es el coste de la energía y otra parte pues la fiscalidad. Por tanto, yo lo que espero es que no haya una traducción en lo que es, o no haya una escalada en los precios finales de la gasolina, pero en todo caso tendremos que estar muy atentos a cómo evoluciona el mercado del crudo. Iñaki Echarre dice: ¿planteará alguna iniciativa en la Unión Europea para prolongar más allá del 2018
las ayudas a las minas de carbón, propondrá a sindicatos y empresarios un nuevo plan del carbón, toda vez que el actual finaliza este año. Rafael Minder, del New York Times, dice: ¿cómo se puede permitir España mantener una industria del carbón? Efren Cires, de Carbunión: ¿qué papel va a jugar el carbón nacional en la oferta energética? Bien, vamos a ver, a lo largo de los últimos años y en paralelo a la caída que ha habido en la demanda eléctrica, se ha producido un fenómeno, lógicamente, y es que ha disminuido, ha disminuido también la producción en las centrales térmicas con carbón autóctono y, como es sabido por todos, el carbón importado pues es un carbón que en términos de precios es más bajo que el carbón autóctono. Hay un Plan Nacional del Carbón 2006 al 2012 que comporta una serie de ayudas de recursos públicos para intentar compensar en las comarcas mineras los efectos adversos de la crisis en la minería del carbón. Comporta una serie de medidas como prejubilaciones, como formación, como determinadas inversiones en infraestructuras. Es un plan que acaba este año, pero un plan que a lo largo del año 2011 no se ha ejecutado en su totalidad. Para hacernos una idea, ha habido un grado de no ejecución de aproximadamente unos 350 millones de euros. Y es verdad que en el ajuste que se aprobó por parte del Gobierno el pasado día 30 de diciembre, un ajuste en el gasto público de 9.800 millones de euros, solo al Ministerio de Industria le ha correspondido 1.100 millones de euros. Bien que me hubiese gustado, se lo dije al ministro personalmente, que el Ministerio de Industria no hubiese estado afectado, pero todos somos parte de un mismo Gobierno. El ajuste en el gasto público nos va a todo el Gobierno, nos va, sea cual sea la responsabilidad que tengamos. Como decía al principio el ministro Montoro cuando me presentaba, yo los años que tuve responsabilidades en materia de Hacienda Pública en Canarias también llevé a cabo ajustes y sé que los ajustes siempre son extremadamente complicados, pero que tiene que haber alguien quien los asuma y el Gobierno conjuntamente tiene que asumirlos. Ahora bien, el ajuste correspondiente en lo que toca al Plan Nacional del Carbón para el año 2012, si lo comparamos con el año 2011, resulta que es de una cuantía inferior a aquella que se ha dejado de ejecutar en el año 2011. Por tanto, es verdad, va a haber menos recursos, es una evidencia. Ahora bien, esos recursos se corresponden con el grado de ejecución real que en los planes nacionales, que en los planes del carbón se han ejecutado a lo largo del año 2011. Pues sí, es verdad. ¿Hay perspectivas de que en el año 2012 pudiera ejecutarse más que en el año 2011? Pues no parece. Por lo tanto, es verdad que hay un ajuste. ¿Vamos a seguir apostando por el carbón autóctono? Bueno, nosotros no creemos que la generación de energía eléctrica tenga que basarse en el carbón, ni en el importado, ni en el autóctono. Ahora bien, creemos que no podemos ni debemos prescindir de ningún tipo de fuente, y sobre todo si tenemos una fuente como es el carbón autóctono. El otro día me decía el ministro danés de Energía, que Dinamarca es una economía y un país que apuesta fuertemente por las energías renovables, que en su país la energía eléctrica viene en un 40% del carbón. Por lo tanto, no estamos ni de lejos en ese momento en España, y yo creo que no está de más el seguir apoyando, aunque sea una producción residual, pero no prescindir de ella. Más preguntas, señor ministro. Carlos Tobar dice: ¿qué noticias puede darnos sobre cambios en la regulación y la ordenación del sector de telecomunicaciones en España? ¿Han considerado en el Gobierno el efecto sobre el empleo y la competitividad de la economía española que tendría, por ejemplo, la extensión territorial de la red de fibra óptica y de un auténtico gran ancho de banda? ¿Deberían los operadores hacer un mayor esfuerzo inversor en este sentido? Y una última pregunta de Carlos. Dice: ¿le preocupa la que algunos califican de desmovilización de Telefónica? Me imagino que se refiere no a la desmovilización, sino al cambio de sede de alguna de las divisiones de Telefónica. Bueno, yo espero que no sea así. Desde luego, nadie en Telefónica así me lo ha comunicado. Aquí está el presidente, pero no me lo ha comunicado. Telefónica es una de las grandes empresas, es una empresa global y, por lo tanto, yo creo que eso no está en la agenda. Al menos a mí no me lo han trasladado. Vamos a ver, dentro de lo que es el proyecto, como antes explicaba, de la Agenda Digital Española, para conseguir los objetivos de la Agenda Digital Europea, nos proponemos, sí, que haya un aumento
en cuanto al despliegue de fibra óptica haya una mayor velocidad y haya también un mayor grado de inversión. Para ello, lo que plantea el Gobierno es un mayor grado de liberalización, aumentar la competencia y, desde luego, no desincentivar, sino todo lo contrario, incentivar a todos los operadores que hay en el sistema que acometan estas inversiones. Es verdad que estamos en un momento en el que no podemos transferir recursos a tal finalidad, pero lo que sí puede hacer el conjunto de las administraciones y, desde luego, en lo que toque a el Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo lo vamos a hacer, es disponer de marcos normativos y administrativos lo suficientemente flexibles para que cualquier operador que tenga un proyecto, que tenga inversión, que tenga financiación, no deje de hacerlo por el hecho de que ese marco actúe como una restricción. Román Cendoya, de Intereconomía Televisión, le pregunta: ¿la política económica la dicta Merkel y la política industrial? ¿Las medidas económicas que impone Europa pueden estar orientadas a restar competitividad a las grandes empresas españolas? Aurelio Alonso Cortés le dice: ¿cuándo habrá por fin una política industrial y cuáles serían sus objetivos? Bien, en relación a la política industrial, pretendía con anterioridad decir que la política industrial que el Gobierno se plantea es una política que incorpore innovación, que es una política que incorpore planes de reindustrialización, planes para aumentar la competitividad, pero que no podemos equivocarnos. Las mejores reformas que se pueden hacer para la política industrial y para cualquier tipo de política son reformas que afecten justamente directamente a la competitividad a través de unas mejores condiciones en el mercado laboral, unas mejores condiciones en el sistema financiero y también con una menor carga en lo que representa el déficit público, lo cual no quiere decir que sigamos con los planes Reindus, sigamos con los planes de competitividad, pero lógicamente adaptados a un contexto de menores recursos como lo que tenemos en la actualidad. En cuanto a si la política industrial europea o las exigencias de la política industrial europea pueden acabar disminuyendo o pueden estar tocando la competitividad, hace algunas semanas estuvo en este mismo foro el comisario, el vicepresidente Antonio Tajani, que entre otras competencias tiene la de la industria, la del turismo y también la de la competitividad. E hizo una reflexión que algunos de ustedes se acordarán en el sentido de que en Europa ya se están planteando cómo determinadas normativas, determinadas directivas, determinados marcos jurídicos pueden estar afectando directamente a la capacidad de competir de las empresas europeas, fundamentalmente a esa competitividad en comparación a lo que son luego nuestros competidores en los mercados internacionales, sea en Estados Unidos, sea cualquiera de los países que estén en el bloque de los conocidos como los BRICS, y por lo tanto hablaba incluso de lo que llamaba el estrés de competitividad para aplicar al conjunto de normativas o al conjunto de directivas que fuesen emanando por parte de los distintos órganos de la Unión Europea. Yo creo que esa es una buena iniciativa. A lo mejor en algunas normas hemos ido, pues efectivamente, adoptando resoluciones que han mermado nuestra capacidad de competir europea y, por tanto, también en España, y el que Europa se plantee una reflexión de esa naturaleza, yo lo veo en la buena dirección. David Aragonés, de ADN Digital, le pregunta sobre cuál es el futuro de los paradores nacionales. Adolfo Favieres dice: el PIB turístico, el PIB turístico, ha crecido un 2,60% en 2011, pero no parece previsible en 2012 que se mantenga ese crecimiento en este contexto. ¿Qué le parece la tasa que aplicará el Gobierno de Cataluña, que supone una doble imposición a las empresas hoteleras? Las autonomías gobernadas por el Partido Popular seguirán el camino iniciado por la Generalitat de Cataluña. Bien, respecto a la primera de las cuestiones relacionadas con paradores, yo creo que la cadena de paradores es uno de los buenos productos que tenemos en la oferta alojativa en España. Es una buena marca, es una marca conocida. Creo que se han hecho cosas que se han hecho bien, creo que otras no se han hecho tan bien. Y ahora, desde el punto de vista financiero, al llegar este nuevo Gobierno, nos hemos encontrado con una situación sustancialmente a la que había en el año 2004. En el año 2004, en la Sociedad de Paradores Nacionales, había una situación financiera pues relativamente cómoda. Teníamos aproximadamente unos 45 millones
de euros que estaban invertidos en bonos del Estado y ahora, en cambio, 8 años después, la situación ha revertido y no solo no es una situación que nos lleve a una situación financiera saneada, sino todo lo contrario. Tenemos pues un déficit de aproximadamente unos 80 millones de euros. Bien, tampoco quiero entrar en las razones de por qué hemos pasado de una situación a otra. Sin embargo, sí quiero hacer algunas consideraciones respecto a lo que creo que debería ser esta cadena. Esta es una buena marca y es una marca que tenemos que consolidar. Ahora bien, la pregunta relevante creo que debería ser, en estos momentos de restricción de recursos públicos, ¿estamos en la mejor ocasión para seguir invirtiendo en nuevos paradores? ¿Estamos en una buena ocasión? ¿Estamos en el momento para seguir ampliando la red de paradores? ¿Tenemos acaso desde el Gobierno que seguir impulsando un incremento en la oferta alojativa basada en la utilización de recursos públicos que son crecientemente escasos? En nuestra opinión, creo que no, y por tanto ahí debe haber una reconsideración al respecto. En cuanto al Producto Interior Bruto Turístico, es verdad, ha aumentado un 2,6% en el año 2011, lo cual es un comportamiento ciertamente singular si lo comparamos con el resto de la economía, con el resto de los sectores. Ahora hay que tener en cuenta que va a ser no muy difícil, imposible que este año 2012 pueda haber un crecimiento similar al que hubo en 2011. ¿Por qué? Porque ese crecimiento del año 2011, aparte de los factores exógenos a los que antes me refería, de tipo de cambio, situación de Alemania, la primavera árabe, también venía de 2 años anteriores donde había habido una caída muy abrupta en, digamos, el sector turístico, en el año 2009 y en el año 2010. Por tanto, lograr una tasa de avance del Producto Interior Bruto del turismo en el año 2011 ha sido pues, más fácil de lo que puede serlo para el año 2012. En todo caso, las previsiones que estamos manejando en la Secretaría de Estado de Turismo es que haya un leve crecimiento, pero que puede estar en el entorno del medio punto porcentual. Finalmente, respecto a la tasa que aplica sobre la actividad turística el Gobierno de Cataluña, lo primero que quiero decir es que cualquier comunidad autónoma, y desde luego Cataluña no es la excepción, dentro del marco de lo que son sus competencias, puede hacer y debe hacer aquello que estime más oportuno para potenciar los respectivos sectores de su economía. Si me preguntan si yo comparto eso o no lo comparto, yo no lo comparto, lo cual no quiere decir que desde luego no respete totalmente lo que considere que es el más adecuado de los criterios para intentar o bien aumentar los ingresos o bien para reducir el déficit público. No obstante, tengo información, la conocemos de los medios de comunicación de estos días, de que la subida que inicialmente habían planteado no la han, digamos, reconsiderado, no es tanta como se había planteado en un principio, y desde ese punto de vista, pues total respeto, pero yo desde luego creo que no es el momento de grabar ningún tipo de actividad. Seguimos en el sector turístico, pero nos vamos a su tierra de Canarias. Aida Luque, de la Casa de Canarias en Madrid, dice: ¿cómo se explica las buenas cifras del turismo en Canarias y un desempleo del 30% que no remite? Bueno, digamos que las buenas cifras del turismo en Canarias también están explicadas. Canarias es un destino de los de sol y playa convencional y, por tanto, todos esos factores que explican una mayor afluencia de turismo a España, fundamentalmente a la zona de la Costa del Sol, Baleares y cualquier destino de sol y playa, también en Canarias nos hemos visto netamente beneficiados a lo largo de todo el año 2011 y ha venido muy bien. Es verdad que eso luego en términos de empleo turístico tampoco se ha notado mucho, pero quiero remarcar una cosa. Durante los años 2010 y 2009 también en Canarias, al igual que en el resto de España, pues la mayor parte de los establecimientos alojativos siguieron con la capacidad instalada que tenían durante los años del boom turístico y, sin embargo, pues no cerraron establecimientos. Lo que han hecho, en definitiva, en el año 2011 es adaptar esa capacidad instalada, aumentar el nivel de aprovechamiento, ser más eficientes y, por lo tanto, no se ha podido notar más en el empleo. En todo caso, yo creo que a lo largo del próximo año 2012, sin perjuicio de que haya una mejora general en el sector, muy probablemente ya no vaya a existir el mismo incremento en las cifras de afluencia turística por los factores que con anterioridad decía. Se crecía de niveles que habían sido ya bajos durante los años anteriores, ahora habrá un avance, pero el avance, desde luego, ya no será tan notable.
Antonio Regalado le pregunta sobre el impulso de su ministerio al ATC de Villar de Cañas y su posición sobre las manifestaciones anticementerio. Antonio Peñarrubia dice: al látere del ATC se va a construir un centro de investigación tecnológico. ¿Cuándo cree que se pondría en funcionamiento este último? Eduardo Carrascal dice: ¿qué piensa de la retroactividad de las normas? España Renovables, Argentina Repsol, enfermedad y descrédito del mundo latino. Esto ya nos llevaría hasta la cena, posiblemente, y no tenemos contratado el hotel, pero si quiere referirse a los otros temas. En cuanto al impulso del ATC, como antes decía en la exposición, era una decisión, yo creo que de puro sentido común. Quiero decir que cuando con el anterior ministro hicimos la transición, fue de las cuestiones que cuando me la transmitió me dio, pues prácticamente, tengo que reconocerlo, todo hecho. Estaba todo el trabajo hecho a lo largo de los últimos años y lo único que estaba pendiente era la decisión de la ubicación en un municipio u otro, porque tengo que decir que los 8 municipios que estaban cumplían todos los requisitos que exigía el Consejo de Seguridad Nuclear. Es verdad que hay quienes no están de acuerdo con la ubicación de este, digamos, centro de almacenamiento de residuos nucleares. Hay que respetarlo, ¿no? Es decir, no todos tenemos que empezar y estar al 100% de acuerdo en el 100% de las cuestiones. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿esto es una decisión buena para el interés general o no lo es? Yo creo que es una decisión buena para el interés general. Desde hace muchos años, el depositar los residuos nucleares de España en Francia nos está costando 60.000 euros diarios, pero más allá del coste, que en sí es un problema, yo creo que pone de manifiesto una vulnerabilidad que simplemente, y teniendo a disposición la posibilidad de hacerlo solo pendiente de una decisión de Consejo de Ministros, yo creo que debía ser una decisión, y creo que fue una decisión adecuada. Por tanto, yo respeto a quienes se manifiesten en contra, pero claro, el Gobierno tiene que gobernar buscando siempre el interés general, con respeto a lo que es el interés particular y sabiendo que nunca es posible tomar una decisión que pueda satisfacer al 100% de los ciudadanos. ¿Para cuándo va a estar tanto el centro, o sea, el almacén de residuos nucleares, como el centro tecnológico que lleva aparejado y el parque empresarial? Pues una fecha exacta no la podría decir. Está previsto un periodo de construcción del entorno de 3 a 5 años. Yo espero que ahora, pues, cuando se hagan los últimos replanteamientos antes del inicio de la adjudicación de la obra, pues se pueda comenzar lo antes posible y que lo antes posible lo tengamos. Y respecto a la retroactividad de las normas, yo no lo comparto. Tengo que decir una cuestión. Cuando se habla de retroactividad de algunas normas que fueron adoptadas por el Ministerio de Industria y Energía hace un tiempo, tengo que decir que los servicios de la abogacía del Estado le dieron todas las bendiciones jurídicas. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, al menos en criterio de la abogacía del Estado, y creo que cuando se está al frente de un ministerio, el criterio jurídico que debe primar es justamente el de los servicios jurídicos expresados por la abogacía del Estado, no ven retroactividad en la norma. Cuestión distinta es que luego se pueda compartir más o se pueda compartir menos. Yo, desde luego, aquella decisión en términos políticos no la compartía, no la comparto, pero sí también tengo que aclarar que, de acuerdo a informes de los servicios jurídicos del Ministerio de Industria, aquella fue una decisión y fueron unas disposiciones ajustadas a derecho. Álvaro Hernández le pregunta qué importancia concede para el país y para el territorio canario la explotación de petróleo en el entorno del archipiélago canario. También le preguntan si no debería llevarse a cabo una delimitación de las aguas. Y Joaquín Anastasio, de la provincia, dice: ¿por qué ahora usted rechaza que Canarias pueda tener competencias en la concesión de autorizaciones a Repsol cuando defendió lo contrario personalmente durante su etapa de vicepresidente del Gobierno canario? Bueno, quiero decir que la defensa, efectivamente, cuando era vicepresidente del Gobierno de Canarias, se hizo en una comisión Canarias-Estado con una petición al Estado, pero hasta que el Estado dijo a Canarias que aquello no era constitucional. Bien, teníamos una posición que luego vimos que no se ajustaba al texto constitucional y, por lo tanto, más que compartir o no, es una cuestión de ajustarse al derecho y, en este caso en concreto, de ajustarse al derecho constitucional. Hidrocarburos,
posible exploración, en su caso explotación, de petróleo y o gas en aguas territoriales de España que efectivamente están próximas a Canarias. Por cierto, están próximas a Canarias a 60 kilómetros de Canarias, digo, para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Cuando antes decía que el presidente del Gobierno de la Nación, en su discurso de investidura, hacía alusión a que en España no podíamos permitirnos infrautilizar ningún tipo de fuente energética, también se estaba refiriendo y nos estábamos refiriendo a esto. Es decir, yo no conozco ningún país en el mundo en el que haya una mínima probabilidad de que en sus aguas próximas hayan hidrocarburos y renuncie unilateralmente a la explotación de esos hidrocarburos. Yo no conozco ninguno. Si nos ponemos en una perspectiva de cómo está evolucionando el mercado global de los hidrocarburos, de cómo puede ser esa evolución, ya no me refiero solamente a España, sino a esa lucha que puede haber a nivel global y todo lo que eso puede influir en la geoestrategia mundial de las grandes potencias económicas luchando para hacerse con los suministros del petróleo. Yo creo que este debate, simplemente y con todos los respetos a quienes defienden posiciones de contrario, yo creo que es un debate que ciertamente no tiene mucho fundamento. ¿Cuál es la situación real? La situación real es que en el año 2001 el Consejo de Ministros autorizó a la empresa Repsol a hacer exploraciones en aguas territoriales españolas próximas a Canarias. En concreto, la perforación, en el año 2001, la perforación más próxima se hacía a 60 kilómetros de Canarias. Aquella decisión del Consejo de Ministros fue recurrida en base a consideraciones y argumentos medioambientales, que no había garantía medioambiental suficiente, y por parte del Gobierno de España, por el Gobierno de la Nación, fueron subsanadas aquellas deficiencias medioambientales y quedó lista nuevamente la posibilidad de exploración a partir del año 2004, solo que hasta ahora nunca había sido llevada al Consejo de Ministros. Hay nuevo Gobierno y ahora Repsol nos plantea nuevamente el que aquellas exploraciones puedan ser llevadas a cabo. Y lo que hacemos en el Ministerio es que por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas vean cuál es la situación real, y en eso estamos. Estamos pues recibiendo información por parte de Repsol y al propio tiempo hemos abierto una audiencia pública para que las administraciones interesadas, en este caso Cabildo de Lanzarote y Cabildo de Fuerteventura, por ser las dos islas más próximas, y el Gobierno de Canarias y después la empresa solicitante, pues puedan hacer sus alegaciones en esa audiencia. Dimos 10 días, parecido a las administraciones públicas de Canarias, que era poco. Hemos dado otros 10 días que ahora mismo estamos en ello. El resultado final va a depender de muchas cosas. Lógicamente vamos a ver lo que se dice en esas alegaciones de audiencia, vamos a ver cuáles son y vamos a ver con mucho cuidado y con mucha atención cuáles son todas las cautelas medioambientales que ofrece desde el punto de vista de la exploración la empresa Repsol, y en su caso, si hay exploración y finalmente ahí hay petróleo y o gas, pues yo creo que entonces es cuando se tendría que plantear la autorización de explotación. Pero en todo caso, yo creo que no estamos en una situación en España para permitirnos infrautilizar recursos de esta naturaleza. Y si digo eso de toda España, ¿qué decir de Canarias? Que Canarias, con una industria de esta naturaleza, próxima a las costas, pero próxima a 60 kilómetros, insisto, que es que no son 3 kilómetros, ni 10 ni 20, a 60 kilómetros, teniendo en cuenta la importancia que puede tener esto para la industria en Canarias, para la industria mecánica, para los aprovisionamientos, para los puertos canarios. Hoy, cada vez que va una de las plataformas petrolíferas a estar 15 o 20 días a un puerto canario, es una millonada lo que se dejan solamente en los servicios de cualquiera de los puertos canarios. Por tanto, no está la economía canaria con un 30% de paro para prescindir. Esto sí que sería una auténtica fuente de diversificación de la economía canaria a través de incrementar el peso de la industria en el total de la economía. Hace 15 años la industria en Canarias suponía el 8% del valor añadido bruto, hoy representa solo el 4%. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, yo creo que el interés general de España y desde luego el interés general de Canarias y de los canarios es, con todas las cautelas y con todas las medidas medioambientales, que se proceda, si ese es el caso, a la autorización de las prospecciones.
No tenemos tiempo para más. Ruego disculpen a aquellos que han hecho preguntas que no le he podido trasladar. En nombre de Repsol y del Foro de la Nueva Economía le doy las gracias, pero como solemos, un momento por favor, como solemos hacer en estos almuerzos del Foro de la Nueva Economía, yo quisiera invitar al ministro de Defensa, señor Morenés, que haga el brindis final de este almuerzo. Muchas gracias. Yo quisiera proponerles a todos ustedes un brindis por el ministro Soria, por sus proyectos, que estoy seguro que redundarán en el bien de España, y a todos nosotros y por todos nosotros para que cooperemos con él en ese irrenunciable objetivo.